Para que más mexicanos pudieran salir de la pobreza, desde 1997 México apostó por fortalecer las capacidades educativas, de salud y alimenticias de los más vulnerables. Sin embargo, pues no tuvimos tanto éxito en ofrecer mejores empleos. El doctor Santiago Levy afirma que si bien se han tenido buenas intenciones para mejorar las oportunidades laborales en México, la insuficiencia se debe, en parte, a que el sistema incentiva la informalidad, la improductividad y que a un número importante de empresas no crezcan. México tiene futuro y su futuro está en tus manos. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Los avances científicos y tecnológicos han hecho que cambie nuestro estilo de vida, la forma de trabajar e incluso en la que nos relacionamos. La capacidad de educarnos a través de Internet, de transportarnos en vehículos autónomos, de modificar el genoma humano para evitar enfermedades, así como el uso intensivo de las energías renovables y de la inteligencia artificial, nos permitirán alcanzar mejores niveles de vida. Pero ¿seremos capaces de incorporar a todos o generaremos sociedades más polarizadas? De esto se trata Ahora Futuro, México y el mundo. El mercado laboral mexicano es altamente disfuncional. Funciona muy mal. El reflejo de que el mercado laboral mexicano funcione muy mal es que el 60% casi de los trabajadores están en la informalidad. Están o trabajando por cuenta propia, o trabajando en empresas muy chiquitas, muchas de ellas ilegales, otras no, o trabajando en empleos erráticos, todos sin acceso a la seguridad social y todos de muy baja productividad. Y a pesar de muchas cosas que se han hecho en el país en los últimos 25 años, la disfuncionalidad del mercado laboral persiste. Entonces ahora pensemos en el muchacho de 18 años que viene de una familia que se benefició de Progresa, entra al mercado laboral, cree que va a tener un mejor trabajo que el que tuvo su papá, pero en realidad las empresas que están contratando son empresas igualmente improductivas, igualmente chiquitas, igualmente malas que las empresas para las que trabajó su papá. Y por lo tanto sus remuneraciones son iguales. El principal problema que tenemos en materia de combate a la pobreza es que a pesar del aumento en el capital humano de las familias pobres, las remuneraciones de los trabajadores pobres no han mejorado. Y las tasas de informalidad entre las familias pobres, de hecho, han aumentado ligeramente. Las tasas de informalidad de los trabajadores en los primeros 2 deciles de la distribución del ingreso, donde están las familias pobres, son de 85-90%. Esas tasas de informalidad han aumentado ligeramente, a pesar de que los trabajadores tienen ahora 2-3 años más de escolaridad que antes. Entonces, ahí es donde tenemos el gran reto, la gran falla y el gran problema. O mejoramos el funcionamiento del mercado laboral, lo que se reflejaría en menor informalidad, o no vamos a lograr romper con el círculo vicioso de la pobreza, porque las familias pobres tendrán más capital humano, pero no van a tener más oportunidades de ingreso. Sí se generan muchos empleos y el sector exportador crece y el sector de turismo crece y muchos sectores crecen, pero tienes mucha más gente buscando empleo, mucha más gente queriendo oportunidades. Y esos parece que más bien las encuentran en la economía informal. Al permitir una economía informal, tú estás inhibiendo el desarrollo de la formal, que al final del día son empresas menos productivas, menos competitivas, no tienen cómo pagarte mejores salarios, pero además le están compitiendo a la economía formal, que también siempre ha sido parte de la queja de los normales, de los que pagan impuestos, de los que tienen que pagar el ISSSTE, de los que tienen que pagar el Infonavit, de los que tienen que pagar el IMSS, de los que tienen que pagar las AFORES. Y en algún otro libro tú habías platicado y habías dicho que además el problema es que muchos de los que obtienen esos beneficios ni siquiera los valoran. Oye, yo tengo que pagar por cuenta mía, pagan para el Infonavit y yo nunca he pedido un crédito del Infonavit.
Estás poniendo el énfasis en lo que es el corazón de la problemática social y económica del país. La informalidad y la división de formal e informal es el resultado de un conjunto de incentivos buenos y malos que tienen que ver con los regímenes, ahorita regresamos a eso, de aseguramiento social, los regímenes impositivos, los regímenes de derechos de propiedad. No lo vamos a arreglar invirtiendo más en educación. No es un problema de falta de capital humano. No lo vamos a arreglar con tratados de libre comercio. Entonces, hay razones más profundas que realmente tenemos que entender bien y empezar a corregir. Tú apuntabas a algunas de ellas. ¿Qué quiere decir la formalidad? Quiere decir, si una empresa me va a contratar a mí formalmente y yo gano un salario mínimo, la empresa va a pagar por mí mi salario y 35% más. 35% más para las cuotas del IMSS, de los seguros del IMSS, para las cuotas del Infonavit. Y además la empresa sabe que no me puede despedir porque hay toda una serie de regulaciones que vienen de la ley del trabajo. Si yo dijera, oye, mira, la empresa me va a dar a mí 35% de mi salario en beneficios equivalentes, pues estaría muy bien. Porque entonces lo que la empresa paga es igual a lo que yo recibo. Pero si resulta que el IMSS funciona mal, y esto no es una crítica de los trabajadores del IMSS, que son espléndidas personas, la inmensa mayoría, y muy dedicados. Es la institución que tiene problemas. Entonces, en el fondo, si quitamos todo el tema de los discursos y la retórica, la formalidad es muy cara en México. La distancia que hay entre los beneficios que las leyes dicen que existen y los beneficios que realmente perciben los trabajadores es grande. Y en el caso de los trabajadores pobres, particularmente grande, porque te voy a decir algo que te va a sorprender. Los trabajadores de bajos ingresos en México pagan más contribuciones al IMSS que los de altos ingresos. ¿Y eso por qué? Porque la ley está mal diseñada. Porque al otro lado hemos creado todo un conjunto de respuestas que en una dimensión mejoran la problemática y en otra la agravan. Porque si tú me dices a mí, oye, trabajador informal, sé que no tienes acceso al IMSS por todas estas razones, pero no te preocupes, no te preocupes. Yo te voy a regalar a ti tus servicios de salud. Si eres informal, te regalo tus servicios de salud. Si eres formal, cuesta. El resultado global, esto no es ningún programa individual, es el conjunto de todo lo que tenemos. El resultado global es un sistema incoherente y altamente disfuncional de seguridad social segmentada. Ya tenemos también el Tratado de Libre Comercio, que está en vigor también desde hace ya casi un cuarto de siglo. Ya sabemos que la estabilidad macroeconómica y los tratados de libre comercio, si bien son muy importantes y claramente estaríamos peor sin ellos, no son suficientes para arreglar este problema. Y los que más sufren son los pobres, a los cuales les decimos, estamos invirtiendo en tu educación, estamos invirtiendo en tu salud, pero no les estamos creando las posibilidades para convertir esas capacidades en mayores remuneraciones reales. En una presentación de su libro Esfuerzos mal recompensados, la elusiva búsqueda de la prosperidad en México, el Dr. Levy explicó que los impuestos al trabajo y a la inversión son muy altos en México. Un ejemplo es el impuesto a la nómina, que es el más alto de entre los países latinoamericanos. Las empresas informales son en promedio 50% menos productivas que las formales.
No obstante, con el tiempo se ha incrementado la informalidad en México. Santiago Levy también ha expuesto que en nuestro país la probabilidad de que una empresa improductiva sobreviva es similar a la probabilidad de que sobreviva una empresa productiva. Esto implica entonces que nuestro mercado no incentiva las mejores prácticas y como resultado desperdiciamos muchos recursos, somos los menos productivos y los salarios pues no crecen al ritmo que lo necesitamos. Cuando yo fui director de Bancomex, Santiago, y que viajaba mucho a los estados y a las giras, un poco la impresión que a mí me dio, pero puede que también sea esto, me dio la impresión de que en México no hay demasiados empresarios que quieran crecer mucho. Yo creo que tenemos empresarios extraordinarios, competitivos de primera, pero cuando yo ya les preguntaba por qué no iban por más, la verdad nunca me dieron una buena explicación. El régimen fiscal, hasta antes de la administración del presidente Peña Nieto, había este régimen que tú llamas régimen de pequeño contribuyente. Hubo un cambio en el régimen del presidente Peña Nieto, pero en el fondo tiene problemas muy similares a los problemas que tú estás describiendo. Describo cómo funcionaba el régimen de pequeños contribuyentes. Básicamente, en la ley del impuesto a la renta, lo que se señala es, si una empresa tiene ventas hasta por 2 millones de pesos al año, cubre el impuesto pagando 2% sobre las ventas. Pero si una empresa tiene ventas por encima de 2 millones de pesos al año, ya no está en el régimen de pequeño contribuyente, está en el otro régimen, es el régimen general, y ahí paga 35% sobre las utilidades. Entonces, un empresario que vende 1.999.999 pesos paga 2% sobre sus ventas. Y un empresario que vende 2 pesos más, 2 millones, un peso, paga 35% de su utilidad. Si tú haces el cálculo, después de impuestos, el escenario que vende menos gana más que el empresario que vende más. Esos empresarios que tú te encontrabas, Enrique, por aquí y por allá, el cálculo que están haciendo en su cabeza es, si yo crezco, voy a afectar mi régimen fiscal y después de impuestos, no voy a crecer. Eso es peor. Esa es una razón. Y muchos empresarios, a veces, si yo soy una empresa de 8 o 9 trabajadores... Te registran unos y otros no. Correcto. Y eso lo puedo hacer si soy una empresa que estoy en Tezuitlán, Puebla, en donde tengo 8 trabajadores, la probabilidad que venga el inspector del IMSS es bien baja, 4 los registro, 4 no. Pero si paso de tener 8 trabajadores a tener 40... Me van a venir a ver. El riesgo de que me vengan a ver va creciendo con el tamaño de la empresa y eso es gravísimo. Hasta que no logremos hacer los cambios necesarios para que en México se incentive a las empresas a crecer, a adoptar prácticas más productivas y a formalizarse porque realmente se percibe su conveniencia, difícilmente podremos ofrecer mejores empleos a los trabajadores y difícilmente podremos sacar a más mexicanos de la condición de pobreza. México tiene grandes ventajas y fortalezas que no hemos aprovechado del todo. Si lo hacemos y además fomentamos la productividad, el progreso tecnológico y científico, el Estado de Derecho, la educación y la salud preventiva de todos los mexicanos, podremos entonces sí construir el México desarrollado al que todos aspiramos. Está en nuestras manos.